tal? estás? Genial, Qué bueno. genial, genial. Bienvenido Gracias, a este espacio. Es un gracias, honor gracias. tenerte en este lado. Como le estaba comentando a la comunidad al inicio, Ujú, me enorgullece muchísimo todo el camino que has transcurrido. Con todo, es solamente una decisión y fue ujú. la decisión de invertir en ti y sacar tu mayor potencial. Y pues antes que nada, que la comunidad te conozca y contarles un poquito quién es Bolívar Mendieta. Mira, ahora casualmente antes de que me hicieras la pregunta, tuve un flashback de aquella primera vez que te conocí, porque la forma en como tú y yo nos conocimos fue un poco, no algo tan particular, o sea, nos conocimos por tu mamá en el hospital, yo trabajando, yo siendo empleado, y lo bonito del asunto es cómo poder dentro de ese flashback, poder recordar todo el camino que hemos recorrido y hoy estar haciendo un pequeño meeting que es para otras personas, para añadir valor a otros, y que lo más bonito del espacio es que hoy nos estamos mirando a la cara a través de un live, no como empleados, porque nos conocimos como empleados. Y hoy Sí, estamos haciendo un live juntos como emprendedores, como, tal como cual. fundadores de proyectos individuales, pero que a la vez trabajan en conjunto para añadir valor a otros, para de alguna manera cambiar, romper los paradigmas sociales que hay en nuestro país y hacer una generación distinta. Y eso me enorgullece mucho y quiero darte las gracias por eso. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, ¿quién es Bolívar? Mira, yo te puedo decir que hoy en día no puedo decirte con claridad quién es, porque son muchas las cosas que están involucradas, pero resumiéndote en una palabra, te puedo decir que es una persona que su objetivo principal es empoderar a otros. ¿Y por qué empoderarlos? Yari, porque hace 3 años, hace 4 años, yo estaba sin poder, o sea, yo estaba desempoderado, no sé si la palabra existe, pero me la invento. Estaba desempoderado porque no tenía herramientas, no tenía habilidades, tenía muchísimo trabajo. Tu mamá vivió conmigo todas esas situaciones. O sea, tu mamá más que nadie sabe cuáles fueron los orígenes de donde empezamos, cuáles fueron los inicios. Y a través del tiempo que yo logro entender que la raíz de todo, a través del discernimiento, estaba en mi crecimiento personal y empiezo a invertir en mi desarrollo, logré entender que empoderarme era poder tener uso completo y absoluto de los recursos internos que los seres humanos tenemos, pero desconocemos. Entonces yo te diría nuevamente, en resumen, que Bolívar es una persona empoderada y con el objetivo y el propósito de empoderar a la mayor cantidad de personas que él pueda para que puedan desarrollar su potencial, para poder que logren materializar todo aquello que pase por sus mentes, entendiendo que esto tiene un proceso, que tiene diferentes fases de aprendizaje y que no es el tiempo la variable que te va a llevar a percibirlo, sino más bien la identidad que tú puedas crear a través del tiempo, fundamentada en valores, y que inevitablemente va a hacerte espectador tú de tu propia historia. Tal Sí. cual. Pues yo he sido producto de todo ese cambio y también partícipe de infinidad de talleres que has hecho, en el cual he tenido la oportunidad de ir aplicando conocimientos tanto tuyo como también de Georgina y toda la familia de experiencia de éxito. Claro. Pero aquí vamos a hablar de algo súper, súper especial que fue el lanzamiento de tu primer libro. Súper. ¿Cómo fue todo ese tema de querer plasmar todo lo que ha pasado en tu vida en las páginas, en un libro? Mira, lo chévere del asunto, antes de contestar la pregunta, fue cómo nació la idea. La idea nació hace 2 años. Hace 2 años yo recuerdo que en ese momento, quién era mi mentor, quién era mi amigo, quién era la persona a quien yo acudía cuando no sabía cómo hacer las cosas de repente para encontrar herramientas a través de su guía, era Norman Cornejo. Y entonces yo le dije a Norman, viejo Norman, yo en 2 años voy a estar publicando un libro y me encantaría tener el privilegio de que este libro pudiese gozar de nuestra historia. Y me encantaría que tú fueses el prologuista del libro. Él me dijo, claro que sí, my friend, no te preocupes, cuenta con eso, solamente me avisas en qué momento iba a ser. O sea, yo solté la expresión
sentí el deseo de hacerlo, pero yo no sabía cuándo eso iba a ocurrir. 2 años después que ya habíamos logrado salir del trabajo, ya con una estructura de un retiro, de una estructura financiera construida a través de diferentes pasos, con diferentes, digamos que después de haber alcanzado los objetivos primarios que teníamos, me di cuenta que había una primera parte de mi vida que debía ser plasmada en un libro. Pero honestamente, a mi mente venía el pensamiento de que, ¿y cómo arranco? ¿Cómo empiezo? ¿Por dónde empiezo? No sé escribir. Eran las frases que en ese momento venían al paradigma ese que te impedía escribir un libro. Y así que en ese momento yo dije, bueno, es mi deseo y yo no sé qué va a pasar, pero algo va a ocurrir y yo voy a poner acción. Y cuando empecé a tomar acción en actividades muy puntuales, por ejemplo, empezaron a llegar a mi correo las solicitudes de algunas casas editoriales. Fueron como 4 casas editoriales. Al final me decidí por la que mayor afinidad tuve en la parte de energía, en la parte de propósito, y me encantó. Ahí fue cuando una consultora, una de las vendedoras de editorial Pan House, me contacta y empezamos a conversar. Ya había tenido contacto con otras 2, pero esta fue la que me dio como, no sé, conexión. Y empezamos a trabajar en la proyección del libro. Yo le dije, no, mira, vamos a hacer algo. Eso fue como en diciembre 18 o 20 de diciembre. Ella me dice, Bolívar, mira, nosotros hacemos esto y esto, aquí y allá, y me parece tu contenido buenísimo. Hemos visto lo que haces y seguramente tienes la idea de hacer un libro. Y yo le dije, mira, no te equivocas cuando arrancamos. O sea, ya para mí fue el deseo, se tomó la siguiente iniciativa que fue de parte de ellos y ya yo sabía que eso era cuestión de tiempo. Y me preguntan, ¿para cuándo quisieras lanzar tu libro? Y yo, bueno, nunca le dije que para la pandemia, pero sí le dije que para la mitad de este año, 2020. Así que Okay. en enero arrancamos formalmente el contrato con la casa editorial y empezamos a trabajar y bueno, ya hace poquito se hizo realidad, pero digamos que todo nació con el hecho de que la mayor cantidad de resultados que yo he obtenido, aparte de mi experiencia personal en ese camino, la obtuve por haber sido inspirado por la historia de otros seres humanos que construyeron éxito sostenible a través del tiempo. Y yo dije, ¿y qué pasaría si yo hiciera lo mismo? Seguramente mis libros, mi información, mi contenido, el día de mañana inspirará a otras personas, ¿verdad? Y entonces digamos que esa fue la razón fundamental por la cual tomamos la decisión de arrancar en la escritura de este libro. ¿Cuál Sí. fue el proceso que tuviste para escribir el libro? ¿Tuviste algún curso? Aparte de la editorial y las alianzas con la editorial, ¿tuviste algún tipo de preparación? Porque hay muchas personas que a nosotros llegan y dicen, quiero escribir un libro, pero no sé Claro. cómo, no, por dónde arranco. Claro, mira, hay muchas formas de hacerlo. De hecho, yo tengo amigos que han escrito libros, pero ellos mismos lo han escrito. Okay. Y cabe resaltar que en este caso, casi la mayoría de mis acciones, de mis actividades o de mi enfoque, yo utilizo mucho la filosofía de Tony Robbins. Hablo fundamentalmente en la parte de la administración del tiempo. Yo hago muchísimas cosas, pero mi tiempo se traduce a un equipo de trabajo. O sea, detrás de Bolívar existe un trabajo, pero al lado mío existen personas que cada una de ellas en sus áreas se mantiene constantemente enfocada en ser la mejor versión de ellos mismos en cada una de esas áreas. Así que lo que yo necesitaba en ese momento, porque entre mi esposa y yo tenemos muchísimos clientes y yo nada más no creo contenido para el libro, sino que también para nuestra plataforma, para otras Claro. empresas con las que trabajamos, yo decía, yo no tengo el tiempo de sentarme a escribir un libro en este momento. Así que Pan House tiene una metodología que a mí me encantó y tiene que ver con un proceso de coaching, se llama coaching editorial, si mal no recuerdo, y Okay. inicia por un proceso donde ellos hacen sesiones donde empiezan a extraer contenido. ¿Dónde está el contenido? Aquí. Y tú sabes Claro. que lo que está aquí no se olvida.
Lo que está aquí solamente es cuestión de hacer preguntas correctas y estas preguntas hacen que la información salga a relucir. Así que teníamos sesiones de 1 hora, semana tras semana, semana tras semana, semana tras semana. Entonces, el proceso empezó con extraemos un contenido, lo mandamos a diferentes áreas de proceso, de edición, de curación. Entonces volvía a mí el capítulo, yo lo revisaba, lo leía, me gustaba, no me gustaba. Había algo que había que cambiar. Yo, mira, esto no es así, vamos a cambiarle esto. Esto realmente fue de esta manera, vamos a cambiar la forma en cómo la historia se adentra en la gente, porque cuando tú lees el libro, te envuelve, o sea, te sientes sumergido en algo personal, pero a la vez en la vida de otra persona y lo haces parte de ti. Entonces la idea es que el libro la gente lo empezara a leer y no dejara de leerlo hasta que sintiera que había terminado o había concluido la historia. Así que durante ese proceso hicimos este trabajo, pues personas maravillosas, que cada una se encargó de su proceso y de lograr cada una de las actividades que estaban predispuestas. Hubo una que me tocó a mí, de tantas, que fue la que me costó un poco más, y era encontrar contenido de los primeros inicios que yo tuve, tratando de materializar en el hoy lo que pasó en el ayer, para poder que se transmitiera el mensaje de manera correcta. Pero más o menos esa fue la dinámica, y luego de eso ya ellos se encargaron del resto. Yo solamente tuve que hacer algunas cosas que son prácticamente administrativas, y bueno, la parte de la venta del libro, que es otra dinámica, es otro escenario totalmente distinto, que ya me correspondía a mí. Por ejemplo, ahí el reto principal fue trabajar por hacer que el libro se convirtiera en un bestseller, bueno, entre otras cosas. Pero ese básicamente fue el proceso. Es primera vez que escucho que hay una parte de coaching en donde te llevan para escribir el libro. Es algo bien, bien diferente, porque los escritores que hemos entrevistado, el proceso que han tenido es totalmente diferente. Y a lo que yo quisiera llegar es ¿por qué el título del libro? Transformando mi potencial. Mira, el título no lo escogí yo, fue producto del consenso de varios profesionales en el área de la edición, de la publicación, del marketing, obvio, bajo mi aceptación también. Pero todo el resumen del libro se tituló Transformando mi potencial, porque en cada uno de los capítulos, si tú te das cuenta, en el momento en que lo leas, hay un antes y hay un después. En mi niñez había un antes y había un después. En mi profesión hay un antes y hay un después. Y la mayoría de los expertos, te hablo de Tony Robbins, de Kate Johnson, de T. Harv Eker, Robert Kiyosaki, o sea, todos ellos te hablan de que tú puedes lograr tus sueños primero en saber qué es tu potencial, cómo lo puedes lograr, y en la mayor cantidad de tiempo mantenerte enfocado en cómo explotarlo. Y potencial es todo lo que ya eres, no necesitas nada. Así que en el tiempo, literal, lo que yo sufrí fue una transformación. Es como si tú compras un carro básico y te lo encuentras 5 años después y tiene bocina, tiene radio, tiene spoiler, tiene rines, llantas. O sea, era un carro que antes andaba por una avenida, pero hoy lo ves corriendo las 500 de Indianápolis, literal. O sea, es la misma persona, la misma carátula, pero por dentro se ha reconstruido. Y cuando hablo de reconstrucción es porque tienes que destruir la imagen que tienes acerca de ti desde la infancia, y luego sobre esa reescribir y reconstruir. Entonces, ahí fue donde nació el título, Transformando mi potencial. Cuéntanos un poquito de Bolívar en su proceso de transformación. ¿Cómo fue esa decisión para llegar de un antes y un después? Mira, creo que esa pregunta es una de las más impactantes para mí, porque siempre me hacen la pregunta del por qué no estás en un hospital, que tanto cuesta estudiar medicina, tantos años de sacrificio, tanta inversión. La gente me dice, ¿para qué te quemaste las pestañas? Y yo, bueno, que todavía no se me han quemado. Todavía no se me han quemado. Sí es cierto, uno invierte muchísimo tiempo en la carrera de medicina y hay muchísimo sacrificio familiar,
personal, de amistades. Yo recuerdo que en ese tiempo yo no sabía que existían cosas que cuando yo conocí a la que hoy es mi esposa, existían. Y yo creo que Dios me conectó con ella para eso, para que yo entendiera o para que yo viera que existía una posibilidad de que hay un mundo fuera del hospital. Y a veces los médicos perdemos la noción del tiempo y nuestra vida está totalmente confinada dentro de un hospital. Así que cuando yo me vi sumergido en este estilo de vida, porque es un estilo de vida, cuando tú pasas todos los días, fines de semana, Navidad, Año Nuevo, fiestas patrias, las carnavales, todo lo pasas en el hospital, yo me di cuenta que yo estaba perdiendo vida. Y no porque no me gustara hacer lo que me apasionaba, que en ese tiempo era la medicina, era que para poder yo tener algo más que lo que ya tenía o lo que yo había tenido durante toda mi vida, necesitaba trabajar en 3 hospitales. Porque con el que yo trabajaba, en el único en el que trabajaba al inicio, no me alcanzaba, porque de por sí yo estudié con muchas dificultades económicas, tuve que pedir préstamos y tuve que hacer diferentes tipos de hazañas financieras. Y cuando yo empiezo a trabajar, que me dan mi primer cheque, ya de salida, el primer cheque tenía un descuento por el IFARU para pagar la carrera. Entonces, realmente lo que yo recibía por quincena, todavía lo recuerdo, eran 448,95. No me alcanzaba. O sea, no me alcanzaba para lo básico. O sea, yo no podía tener familia con ese cheque, literal. Así que cuando yo conozco a Georgina y yo veo y yo me enfrento a una realidad que no había materializado en ese momento, yo digo, tengo que hacer algo porque yo soy el responsable de mi familia. Entonces mi responsabilidad ante ese futuro incierto era muy retador. ¿Por qué? Porque yo no tuve quien me enseñara a ser un padre. O sea, no tuve a mi papá nunca conmigo, nunca tuve a mi mamá, la mayor cantidad de tiempo no la tuve conmigo, tuve a mi abuela, y mi abuela fue una mujer que tuvo 4 hijos, nunca trabajó, se enviudó a los 30 años y ella no sabía cómo era la parte esta de enseñar a un nieto a ser papá. Entonces, para mí fue todo un desafío encontrar modelos profesionales o ejemplares para poder darle a mis hijos que venían detrás de mí un ejemplo profesional, familiar. O sea, que te conviertas en el superhéroe de tu casa, no tenía idea cómo hacerlo. Así que a mí lo único que se me venía a la mente era necesito tener plata para poder comer. Porque si yo me caso con Georgina, necesitamos dinero para vivir, para tener auto, para gasolina, para todo. Así que cuando yo veo este reto, esta dificultad, todo lo que pasó, el cambio, llegó un punto de mi vida donde ya habíamos, digamos, que consolidado todos aquellos sueños, pero estábamos endeudados hasta el cuello. Viene nuestro primer hijo y empezaron a pasar cosas que yo no quería que pasaran, pero inconscientemente las había traído a mi vida. ¿Cuáles fueron? Yo estaba en el hospital, en uno de los hospitales que trabajaba en la tarde, en la noche, y mi hijo, el más grande, empezó a dar sus primeros pasos y yo no estaba en mi casa. Y yo en ese momento tuve un recuerdo de que ni mi graduación de kinder, ni la de pre-kinder, ni la de sexto grado, ni los juegos de fútbol, de béisbol, de la escuela, mi papá nunca estuvo, jamás. Y yo decía, estoy haciendo lo mismo que hizo mi papá inconscientemente, pero por ser un profesional, por obtener dinero. Y yo dije, esto no puede ser posible. Algo debe pasar, algo debe ocurrir, algo debe existir que me permita ganar dinero y estar con mi familia. Y esa noche, cuando yo regreso a mi casa, yo dije, algo necesito. Y esa noche busqué en internet cómo ser exitoso, cómo convertirme en una persona con libertad. No quiero ser empleado toda la vida. Y bueno, ahí partió, encontré muchísima información de la cual me enamoré. Ahí empecé a leer libros, leía una página y me dormía, o sea, no fue fácil al inicio. Teníamos demasiados problemas, a Yolina la botaron, habíamos puesto una clínica, se nos fueron los ahorros, la clínica cerró porque quebró. O sea, eso fue lo peor que yo pude haber imaginado que me podía pasar, me pasó. Pero entendí que al final del camino, o de cada día, o de cada fin de semana, de cada mes y de cada año, no había nadie que te tocara la puerta y te dijera, oye, por allí no es, por allí no es, por donde estás yendo te vas a romper la cabeza, pero por allí no es. Hasta que entendí que en la vida tenemos que tener mentores, que tenemos que tener coaches, que tenemos que tener maestros
pero yo no lo entendía y encontré a mi maestro. Ahí fue cuando yo me conocí con Norman. Y cuando yo conocí a Norman, yo dije, yo quiero ser como él. Y empezó el trabajo, empezó el crecimiento, empezó el desarrollo. Y bueno, actualmente él, por cierto, él es el prologuista de mi libro. Así De que fue verdad todo un que desafío. sí, es una historia maravillosa. Eh, A mí siempre me inspira todo lo que ustedes han hecho. Y gran parte de lo que me acuerdo siempre es cuando tú buscaste en internet cómo ser exitoso. eh. Pues a mí una vez me pasó que yo busqué en internet cómo generar $500 diarios. En Y serio. me acordé exactamente tal cual de eso. Yo te quería Claro. preguntar si hay un antes y un después de el libro, si ha habido algún cambio, algún tipo de oportunidades, ¿qué es lo que ha pasado luego que lanzaste tu libro? Mira, me encantó tu pregunta, porque en el momento en que me la hiciste, lo primero que se vino a mi mente, en mis recuerdos, fue cuando una vez conocí a un escritor, un chico que escribió un libro, solamente ha escrito un libro, y él me dijo, los libros, yo le pregunté, ¿por qué escribiste un libro? Y él me dijo, los libros te dan autoridad. Y yo dije, wow, la gente te respeta o te toma en cuenta más cuando tienes un libro. Y yo dije, wow. Me quedé con esa, no, la verdad que no le di mucha importancia, pero me quedé con ese mensaje. Y cuando yo estaba en el proceso de escribir el libro, yo dije, honestamente, no lo estoy haciendo por respeto, no lo estoy haciendo porque me tomen en cuenta, no lo estoy haciendo por como él me dijo, te da autoridad. O sea, en marketing realmente sí. Si tú vas a tomar un curso y tú ves que el tipo que te va a dar el curso tiene X cantidad de certificaciones, tiene resultados, tiene un libro bestseller, eso enamora a la gente. O sea, son técnicas de marketing para venta. Pero honestamente, antes y después tenía la incertidumbre de saber qué iba a pasar con el libro. El verdadero pensamiento que llegaba a mi mente era, ¿y quién lo va a leer? O sea, ¿a quién llegará ese contenido y dirá, oye, ¿sabes qué? Eso que él escribió ahí es cierto porque lo conozco? Cosas como esas se me venían a la cabeza y el principal objetivo que puntualmente yo enfoqué ya luego de toda esa trascendencia de crecimiento, te digo que la primera reacción que yo tuve al momento de saber que ya el libro tenía una fecha de cumpleaños para el lanzamiento, mi pregunta fue, ¿a quién iba a beneficiar ese libro? Y no tan solo en su lectura, sino en la participación económica. Porque si bien es cierto, escribir libros es una forma de cómo generar ingresos pasivos. ¿Cuántas veces escribes el libro? Una vez. Pero lo vendes el resto de tu vida y te genera pasivos. Sin embargo, yo decidí compartir ese pasivo. Y hoy en día, todo libro que la gente compre mío a través del formato Kindle o físico, que por cierto, dentro de 2 semanas ya llega el primer embarque de libros para las librerías en Panamá, todo libro, todo ejemplar tiene como donación a unos niños que tienen problemas, patologías crónicas. Solamente Dios puede ser el único que revierta todo este proceso. Y yo decidí compartir con ellos algo que Dios me permitió hacer a mí. O sea, estoy compartiendo parte de mí, parte de mi potencial, de mis habilidades, de mis dones, de mis talentos y de la historia que yo he construido en los últimos años con un montón de personas. Entonces yo tomé esa decisión y digamos que ese fue el antes y el después, el saber cómo esto iba a beneficiarme no solamente a mí, sino a través de su lectura al que lo leyera y a través del beneficio económico a alguien que también lo necesitara. Y esa fue la decisión que tomamos y bueno, actualmente esa es la relación, ese es el fin en común que tiene nuestro libro con las personas involucradas. Genial. Sí, Una de las cosas que yo también admiro muchísimo es que todo lo que tú haces, cada respiro, suspiro que das, es con intención y con propósito. sí, sí. Y hay una cosa que las personas siempre andan preguntando por ahí y es como esa pregunta que tambalea la vida, es Ajá. cómo yo descubro mi propósito, cómo yo Uy, llego a buenísimo. saber para qué soy bueno y por dónde debo ir. Qué bueno. Mira, esa pregunta es trascendental porque de hecho yo me complicaba la vida en saber en qué yo iba a ser bueno. Y te resumo en 2 minutos a dónde te quiero llevar.
en mi vida todo inició enfocándome en el éxito. Yo siempre le decía, inclusive a Georgina cuando nos conocimos, yo voy a ser el cirujano plástico número 1 de Panamá. Pero yo en qué me enfocaba, yo por qué iba hacia la cirugía plástica, porque pagaba dinero, porque era una de las profesiones mejores pagadas. Y yo decía, a mí no me va a costar ser el número 1, porque yo sé cómo yo era y cómo yo interactuaba con mis pacientes. Entonces, el detalle ahí es que cuando yo fui consciente de que mi verdadero propósito era ser un papá presente, ser un papá que estuviese con sus hijos y no ser el papá que no tuve, me di cuenta de que habían habilidades que yo no tenía y una de ellas era ser un buen padre, influir a mis hijos, ser un ejemplo para ellos. Y entendiendo esto, para poder, digamos que tener un poco más de argumentos para entender la razón de tu pregunta, radica en que luego de todas estas situaciones que se dieron y nos dimos la oportunidad de crear un plan para que esto se pudiese lograr, yo te digo que hoy en día yo me pongo a evaluar las verdaderas razones del por qué se dio todo como se dio o de qué manera logramos llegar al punto que hemos llegado, fue puntualmente para no darle a mis hijos la oportunidad de experimentar las mismas circunstancias que yo experimenté. No sé si me estoy explicando. Entonces, de esta manera, digamos que se convierte esto en un legado. Tú has escuchado la palabra legado. Sí. Todo el mundo quiere dejar un legado. Y yo decía, ¿cómo puedo dejar yo un legado y cuál es mi propósito? Si no tuve un ejemplo de persona a seguir, en ese caso mi propósito en aquel momento era ser el número 1, el cirujano número 1, el que mejores tetas hacía, el que mejores nalgas hacía. Ese era mi objetivo. Y cuando esto dejó de ser mi propósito, yo dije, entonces, ¿y ahora para qué soy bueno? Y fui consciente de que en esa época yo era bueno persuadiendo a la gente, porque las personas iban al hospital y se iban a atender, iban al cuarto de urgencia, hello, vengo, me siento mal, y yo cerraba la puerta y conversaba con ellos y a los 15 minutos el paciente se quería ir. Y yo decía, algo tiene que ver con lo que estoy haciendo. Otra cosa importante fue el siguiente escenario en el que yo me desarrollo, que fue el mundo del network marketing, de las redes de mercadeo. Había algo que me encantaba de estos negocios y no era ganar dinero, no era estar con mucha gente, porque al final me daba pereza estar buscando personas para decirle esto y lo otro y lo otro. Lo que me gustaba, ¿sabes qué era? Que yo tenía la oportunidad de estar en un sitio de pie, enfrente de 500 y 1000 personas, y me encantaba que se rieran, me encantaba que dijeran, wow, oh, me encantaba eso. O sea, yo vivía, a mí me decían, Bolívar, tienes 30 minutos para el entrenamiento, y yo me agarraba hora y 15 minutos. Porque no me quería parar, no quería bajar. Hasta el día que hice un entrenamiento, un taller, recuerdo un sábado, y se me acercaron 2 personas luego del taller. Una se tomó una foto conmigo, era una señora, perdón, fueron 3. La segunda persona se me acerca y me pide firmarle un libro, era un libro de John Maxwell, y la tercera me pregunta, oiga doctor, una preguntita, ¿usted tiene entrenamientos fuera de este círculo? Yo le dije, bueno, pues no, y me quedé con eso. Y ahí empecé a buscar información y fue cuando tuve por primera vez contacto con la existencia de John Maxwell y ya el resto es historia. Así que si tú me preguntas, en resumen, ¿cómo puedo saber cuál es mi propósito? Son 3 preguntas que te debes hacer. 1, ¿qué es aquello que tú haces? Lo puedes hacer gratis y no importa, no te da igual si te pagan o no te pagan. Esa es la primera. Y a mí me encantaba dar conferencias, charlas, me encantaba hablar con la gente. Mi mamá decía que era muy leguleyo, que yo mareaba a la gente, que tenía mucha labia, decían algunos amigos. Pero en verdad, hoy en día eso en el mundo del desarrollo personal se conoce como persuasión. Es una habilidad de persuadir, de hacer que otra persona encuentre razones suficientes, emocionales o emocionales más bien, dentro de ella para que haga algo sin que tú le digas, hazlo. Entonces, luego de esto, yo me di cuenta que era bueno en esto, pero lo podía mejorar, lo podía hacer mejor. Podía hacerme el número 1 en persuadir. Y ahí fue estudiando, me di cuenta que existía un mundo de
de habilidades, que habían expertos para liderazgo, para persuasión, para esto, para lo otro, para la voz, para la cabeza, para los expertos en hombro, expertos en cualquier área, en cualquier área. Y así fue como yo fui afinando, porque lo hacía gratis. Yo, de hecho, cuando comienzo mi marca personal, yo lo hacía gratis. Yo creo que tú fuiste a los primeros Sí. entrenamientos, todo lo hacíamos gratis. Y seguimos haciendo muchas cosas gratis, porque al final el desarrollo de tu propósito y vivir una vida con propósito hace que el dinero se convierta en una consecuencia, se convierta en un factor secundario a tus actividades. Entonces, si tú me preguntas a mí cómo ganar dinero, yo te digo, agrega valor. Haz lo que sea para añadir valor. Haz que la vida de alguien mejore. Haz que la vida de alguien sea mejor que antes. Y tu vida hoy es mejor que antes. Entonces, detrás de esa transformación, de esa vida con propósito, hay un sinnúmero de emprendedores que hoy en día se han convertido exitosos en sus diferentes áreas, producto de saber que mi acción principal es brindarte herramientas. Primero tengo que tenerlas yo, ¿verdad? Primero tengo que practicarlas yo. Yo nunca enseño nada que yo no haya probado, que no sepa que funciona. Pero la estudio de los mejores, las climatizo o las tropicalizo, como dicen algunos, a nuestra cultura, porque el americano no piensa igual que el latino, el europeo no piensa igual que el latino, y la enseñamos, la facilitamos. Y eso le sirve a otro. Entonces, de esta manera, te conviertes en un facilitador de herramientas para que otras personas logren hacer cambios radicales, puntuales y sostenibles en el tiempo. Porque lo bonito es eso, hacerlo sostenible. Y ya. Genial. Sí. Me gusta bastante. Aquí siempre yo tengo de visita a alguien, todos los días. Lo que yo te iba a preguntar, ¿cómo fueron tus Ajá. primeros pasos de conferencista? ¿Qué es lo que tuviste que hacer o dónde decidiste? Porque algo que tú haces muchísimo y que también admiro muchísimas cosas, es la parte de que tú siempre vas a la fuente de todo o siempre vas con los mejores, porque te has Claro. certificado con muchas personas. ¿Cómo decidiste hacer eso? Mira, primero tuve que aprender a definir cuál era el rol que yo quería desempeñar, porque hay una confusión en esto. Hay mucha gente que se hace llamar conferencista y realmente no lo son, son oradores. Entonces, en ese tiempo yo tomé una certificación para saber cómo comunicar. O sea, me hice un taller, fue como una semana, con una especialista en comunicación, una colombiana, ella es parte de los entrenadores de Vialab, ella se llama Adriana Arango, y cuando yo hice un entrenamiento con ella, fue el primero que hice de todos. Yo fui consciente de que la comunicación iba mucho más allá de lo que yo creía. O sea, tenía que hacer una carrera en comunicación completa. Pero aprendí que existían varios roles. O sea, existe el comunicador per se, pero dentro de la comunicación hay diferentes roles. Están los reporteros, están los maestros, están los oradores, los entrenadores, los facilitadores, los conferencistas, entre otras. Y a mí no me gusta la oratoria, pero tuve que tomar algunos cursos y habilidades para oratoria porque le dan un toque diferente a un proceso de facilitación de información. Y cuando yo entendí esto, yo vinculé mi acción, mi actividad al mundo del entrenamiento. ¿Cuál es la diferencia de los que somos entrenadores por naturaleza? Es que nuestra actividad principal es transformadora. ¿Por qué? Porque desafiamos a la gente. ¿Quiénes son entrenadores en el mundo? Tony Robbins, T. Harv Eker, Blair Singer, Norman Cornejo, que ustedes conozcan, pues, entre otros. Ya después de allí entra otro grupo de personas como, por ejemplo, Bob Proctor. Bob Proctor es un orador. Él te facilita una información, pero él es un orador. Él no te desafía, él no te pasa por las brasas de fuego, él no te pasa por actividades de alto impacto.
El entrenador sí, el entrenador se queda contigo cara a cara y te dice, ok, entonces hazlo, quiero ver que lo hagas. Ese soy yo. El conferencista, el orador, se para en una tarima y tú sales de la conferencia diciendo, wow, es impactante, me encanta, quiero comerme el mundo, y el día siguiente no tienes cómo, ni sabes cómo comértelo. Ese es el orador. No sé si conoces a Daniel Javif. Sí. Bueno, Daniel, a mí me encanta lo que él hace, pero él es como una estación de gasolina. La gente llega, se llena el tanque y el día siguiente se la acaba y ya no sabe qué hacer. Me Exacto. encanta lo que hace, pero él tiene una capacidad de inspirarte, pero el tema que la gente no tiene son herramientas para hacer un cambio. Y entonces allí es donde está mi naturaleza. Entonces yo descubro que dentro de los entrenamientos también tenía que tener una habilidad de persuadir a la gente para que hiciera lo que no quería hacer. Y en ese momento me entrené con un señor que se llama Robert Cialdini. Robert Cialdini es uno de los expertos, fue el creador del concepto persuasión. Es como persuadir antes de persuadir. Okay. Luego de allí me voy donde Blair Singer y agarro un entrenamiento que se llama Train the Trainers. Después agarro otro con T. Harv Eker que se llama Master Facilitator. Y bueno, de ahí han venido otros que puntualmente tú estás en un escenario conmigo y te vas a dar cuenta que tengo diferentes roles. Te entreno, te facilito, actúo como algo de oración. O sea, honestamente, para mí la comunicación es un arte. Es como si te convirtieras en un artista de cine. Porque tú tienes que manejar las emociones, tú tienes que convertir tu conferencia en una, ¿cómo se llaman esto? En una montaña rusa de emociones. De lo contrario, la gente no toma acción o no se queda contigo como que, oye, ¿sabes qué? Wow, te recuerdo haber escuchado hace 3 años y es como si lo hubiese escuchado de nuevo. Entonces, ahí estaba mi, digamos que mi objetivo. Recuerdo una vez que compré un libro que lo tengo por aquí y fue uno de los libros que yo más estudié y más leí porque no hay, de hecho son pocas las personas que han logrado conseguir este libro. Ahorita no recuerdo, se llama las 7 llaves maestras para cautivar a tu audiencia. El autor se llama Colin Harris. Fue uno de los maestros de John Maxwell. Imagínate, fue un maestro en la comunicación de Wow. John Maxwell y él lo mencionó en un libro y yo, ¡pam!, lo apunté y lo agarré y me busqué a Amazon Prime y lo compré. Entonces, digamos que esas pequeñas perlas de herramientas que te permiten ser mejor son las que yo he venido adquiriendo y construyendo. Tomo lo mejor, quito esta, pongo la otra, esta no me gustó mucho, ahora esta no le sirve al latino, porque el latino, si yo le digo esto, me manda para el coño. Entonces es como que tú vas creando tu propio arsenal de herramientas. ¿Y por qué hablo? Tú tienes que tener una bolsa, porque todas las personas tienen personalidades distintas, emociones distintas, pero la naturaleza humana es la misma. Entonces, digamos que el objetivo es tener dentro de tu arsenal de comunicación un bagaje de herramientas bastante grande para que puedas interactuar con cualquier tipo de persona. Ok. Sí. Aquí dice Gloria, si tenías miedo de hablar en público al inicio o siempre te desenvolviste bien. Mira, yo no te puedo decir bueno, en ese tiempo yo te diría, no tenía miedo. O sea, cualquiera persona te puede Okay. decir, no, yo no le tengo miedo a hablar en público. Lo que pasa es que el miedo es una emoción. Si tú logras escribir en un papel la palabra miedo, pero en sus siglas en inglés, fear, Yeah. la F es una falsa, la E es expectativa, la A aparente y la R real. O sea, el miedo es una falsa expectativa aparentemente real. O sea, el Okay. miedo es algo que tú crees que existe, pero realmente no existe. Entonces, aquel que le tiene miedo a hablar en público, realmente es una mentira que se está diciendo porque no lo ha experimentado. ¿A qué es lo que la gente le tiene miedo? Realmente es a equivocarse al frente de un público. Ese es el verdadero miedo. Porque tú te paras delante de un grupo de personas o de una persona y tú lo primero que te empiezas a ver es que te están mirando. Porque tu pensamiento no es que les está gustando, es que quizás no les está gustando. ¿Ves?
Entonces, si yo hoy saco esa conclusión, yo en ese tiempo yo te decía que no me daba miedo, me encantaba, lo hacía pésimo, pero me gustaba hablar con mucha gente. Y esto fue producto quizás de que cuando yo estaba pequeño, habían cosas que yo hacía de ese tipo. Por ejemplo, en la escuela, yo era el caballero de todas las reinas de la escuela. En primer grado, en segundo, o sea, no, yo era siempre estaba yo y otro nuevo. O sea, yo siempre era el caballero. Así que yo siempre estuve en una tarima, aunque sea no sin hablar, pero al frente mío había gente. Porque tú sabes que en las escuelitas en el interior, en los reinados, hacen que el estrado de la reina y esto y lo otro. Así que yo siempre estaba arriba. Entonces, yo no sé si en aquel momento el paradigma de estar al frente de muchas personas se borró porque para mí se hizo algo normal. Aparte, cuando estaba en la universidad, odiaba dar presentaciones, detestaba. Yo era el que menos presentaba en la universidad. Pero después me di cuenta que el comunicador era uno de los profesionales mejores pagados del mundo. Y ahí fue donde hice clic y dije, pues ya, tengo que hacerme un experto porque la comunicación paga muchísimo. Entonces nunca hubo miedo. Lo que hubo sí fue una incertidumbre de no equivocarme. Pero aprendí una herramienta, eso se lo voy a regalar a ustedes en este espacio. La herramienta número 1, el secreto principal para que nunca le temas a un error en el escenario es burlarte del error que cometiste. O sea, burlarte. Se te salió un gallo, búrlate de ti, la gente se va a reír contigo. Dijiste una palabra mal, escupiste, se te salió un moco, qué sé yo, ríete de ti, la gente se va a reír contigo. Cuando tú haces eso natural, la gente dice, este tipo es otra cosa. Porque te conviertes en el mismo ser humano arriba que abajo, detrás de una cámara que al frente de ella. Entonces, ahí está el secreto. Ahí estaba diciendo a Gloria le pasó una vez que intentó hacer un elevator pitch. Ajá. Y cuando se paró ya iba con todo el discurso y se paró se le olvidó todo. Ya estaba, Ubuntu es, yo no aguantaba la risa, así que no lo podía ayudar. Claro. Sí, eso pasa. Bueno, una de las cosas que cuando a mí se me pone en el escenario, ¿cómo tú haces con públicos difíciles? Esos que no hacen nada, porque, o sea, yo he estado en los entrenamientos y eso es saltar, gritar. ¿Cómo haces con esas personas que no quieren hacer nada? No, me ha tocado. Yo he tenido públicos bien difíciles y quiero que sepas algo, que el público que tú menos piensas que va a ser el más difícil es el más difícil. De hecho, uno de los públicos más difíciles son los jóvenes. Porque he tenido la oportunidad de hacer entrenamientos en escuelas, no con 100, sino con 800 jóvenes, y lograr concentrar la energía de 800 personas entre 12 y 17 años no es cosa fácil. O sea, es algo sumamente difícil y no porque no sean buenos, sino porque aparte tenían un ingrediente muy particular, eran de Colón. Entonces el colonense no se queda callado. O sea, no me voy a extrapolar a lo que la gente piensa de Colón. No es que el colonense no se queda callado. Y así durante un proceso de varios meses, varios años con nuestra fundación, hemos ido a muchas escuelas a trabajar este tema de desarrollo personal. Pero con los públicos difíciles me he encontrado con que la mayoría están en los corporativos, en las empresas donde hay un grupo de gente literal con una vida de mierda, ganando una mierda de salario, todo lo deben en deudas y ellos no tienen la culpa, es el sistema. Pero hay que hacerse responsable de la culpa del sistema. Entonces tú llegas a un lugar a animar y literal te conviertes en el payaso de la tarde. Entonces llegó un punto donde yo me puse a estudiar la mentalidad de esa gente y lo que hice fue utilizar una herramienta que en comunicación se utiliza para desbloquear el cerebro primario. El cerebro primario es la parte de la corteza prefrontal que se encarga de tomar las decisiones de una persona. Entonces, cuando tú llegas a un sitio, vas a encontrar a la gente con los brazos cruzados echadas hacia atrás. Entonces, ahí también entiendes que la fisiología le está mandando un mensaje al cerebro
de que hay Okay. hormonas que se están secretando de manera simultánea y que tú tienes que bloquear la secreción de estas hormonas y cambiarla por serotonina, por adrenalina, por dopamina. Entonces, ahí es donde yo te digo, la medicina funcionó con el comportamiento porque entiendo cómo está pensando, entiendo qué está pasando y toca darles plomo. O sea, darles plomo en este caso es burlarme yo de mí, ponerme en sus zapatos, en sus asientos, y me ha tocado inclusive sentarme al lado de ellos y decir, ¿cómo sientes cómo me veo? O sea, soy tú, ¿cómo me ves? ¿Qué mierda de día? Y ahí la gente empieza a desbloquearse. Pero para estos públicos difíciles hay que tener herramientas de persuasión. Tienes que saber cómo funciona la mente del ser humano, cómo funciona el pensamiento. Y cuando tienes herramientas, cualquier público deja de ser difícil y se convierte en un público fácil. De verdad que eso es súper cierto. Yo por lo menos cuando estaba en el Ministerio de Música y nos tocaban jóvenes, qué lío, qué lío. Aquí dice No es Samuel, fácil. yo soy docente de adolescentes y confirmo que son difíciles. Sí, Ixa tiene una buena pregunta, diga, dices que seamos los mismos arriba que abajo del escenario. En ese 100%. caso, ¿no opinas que tenemos distintos roles? No hablo de no ser auténtico, sino de roles, me gustaría escuchar tu opinión. No, al contrario. ¿Por qué? Porque la diferencia tuya con otra persona es que tú encontraste la forma de resolver un problema que ella aún no ha encontrado. Entonces tú te puedes convertir en un conferencista, en un orador, en un entrenador de dos tipos, el inaccesible o el accesible. El inaccesible es aquel y ponte, me atrevo a decirlo públicamente, pues no hay ningún problema con eso, son diferentes tipos de comunicadores y si tú conoces a Jürgen o has ido en algún momento a un evento de Jürgen, tú quieres tomarte foto con Jürgen, el man te dice, no, ahorita no tengo tiempo, no. O sea, tú tienes que corretearlo para que el man se tome una foto contigo para tú darle promoción gratis. Y el tipo te dice, no, o sea, no. Si quieres aprender eso, compra un curso. Entonces, cuando yo aprendí de todos aquellos como los que no quería hacer, me di cuenta que también aprendí y conocí a todos los como los que yo sí quisiera hacer. Y, por ejemplo, yo he ido a eventos, inclusive de Tony Robbins, y Tony Robbins es una persona que tiene guardaespaldas. O sea, tú no puedes acercarte a 1 metro de él, porque te tumban y te llevan como si fueses un ratero, literal. O sea, él es un tipo y no lo están cubriendo. Yo recuerdo que estaba en un entrenamiento de él, mira esta historia. Estábamos en un entrenamiento de él, habíamos en el lugar más de 17,000 personas y yo estaba comprando, había un receso, yo estaba comprando comida. Cuando yo vengo con la comida hacia el asiento en donde estábamos, las personas venimos bajando y como eran como 7 guardaespaldas vestidos todos de negro. Los tipos dije, sit down, y nos sentamos en el piso. Yo dije, Georgina, ¿qué pasó? O sea, no, es que viene Tony Robbins, no sé qué. Yo dije, mierda, entonces, ¿qué hacemos? Baja la cabeza, no lo mires, baja, down. No lo puedes mirar. ¿Esto qué es? Me siento como en Caledonia en una balacera. ¿Qué es esta vaina? Literal, o sea, no puedes parar, no te sientes, no lo mire. Esto fue real. Y yo decía, ¿pero qué hago? O sea, no sé qué hacer. Georgina, ¿qué haces? Georgina estaba atrás de mí, la comida casi se nos riega, hasta que el tipo va y cuando iba como por casi 50 metros donde estábamos nosotros, yo decía, ¿y qué? ¿Ya puedo comer o qué? ¿O qué puedo levantar la cabeza o qué? Pude levantar la cabeza porque es que no puedes ni mirarlo. ¿Por qué no lo puedes mirar? Porque el tipo se puede desenfocar de lo que está diciendo. O sea, entonces él se va moviendo por el escenario, por el público, por la silla, él se va moviendo y detrás de él van 8, 10, 14 hombres que pesan 300 libras. O sea, no puedes verlo. Mira el punto a la diferencia de otras personas. Pero si tú te topas en un sitio con Yokoi Kenji, es algo totalmente diferente. Yokoi Kenji es un tipo extremadamente exitoso y yo me enamoré de su carisma. ¿Por qué? Porque al final Yokoi es un tipo como cualquier otro, es igual que yo, pero tiene herramientas y ha logrado resolver problemas a través de su vida. Y yo también soy así. Entonces yo no tengo por qué ser diferente arriba o abajo, incluso ni con la vestimenta, porque al final lo que yo tengo
fue una herramienta que Dios me entregó a mí, que yo logré resolver un problema, y mi propósito es agarrar esa herramienta y entregársela a otro. Entonces, ¿por qué tengo que ser diferente si mi trabajo es ser un mensajero? Y en la medida en que yo llevo mi mensaje a más gente, me convierto en un mensajero millonario. O sea, tienes que tener una vocación para poder hacer que esto sea tu vida y sea igual, seas famoso o no. Entonces, si la pregunta está respondida, el punto radica en que no somos diferentes a nadie, somos iguales. Lo que nos diferencia es nuestra identidad, siempre que sea la misma, en cualquier circunstancia. En cualquier circunstancia. ¿Por qué te digo esto? Porque yo antes venía con el paradigma de que el conferencista tenía que estar ensacado, tenía que verse bien, tenía que oler bien, tenía que tener un reloj de $15,000, tenía que tener unos zapatos de 25,000. No, o sea, no es eso. Tú puedes estar vestido como cualquier otra persona, pero detrás de ti hay vidas transformadas. ¿Ves? Entonces, mi enfoque y mi propósito va puntualmente dirigido a en ese sentido. Brutal. Claro. Aquí dice, Jonales Coach, como yo lo veo, es que por las cosas, ahí se fue, es que por las cosas malas que pasan siempre doy gracias porque si lo supero, ayudaré a otros a superar. Claro. Y Ixa dice, qué horror. Bueno, este es un tema de egos que ya se han desenfocado. Sí, claro, ya me respondiste. Gracias contigo. Ya tengo como 4 fotos y espero nunca me empuje. Mayla dice, excelente mensaje. Dios bendiga tu talento y Samuel, el poder de la palabra. Bueno, de verdad, Bolívar, yo te digo sensei. Mil gracias por este espacio. De verdad, siempre es un honor coincidir contigo y que tú hayas sido parte también del crecimiento que yo he tenido, lo que has influido también. Y te doy gracias por el tiempo, por agregar valor a las personas, porque tú respiras para agregar valor y eso es algo que inspira. Así que de verdad mil gracias por tu tiempo y por la oportunidad de entrevistarte. Con gusto, es un placer. Quiero aparte de este espacio que hemos compartido con tu audiencia, quiero que entendamos que no nada más quede todo aquí, sino que podamos hacer muchas cosas en donde la gente que está detrás de ti pueda querer un poco. Si quedaron con sed, podemos hacer algo más y llenarnos de valor, porque al final es valor. Y dejar la puerta abierta para que el día de mañana podamos hacer cualquier cosa. De hecho, creo que tenemos una invitación para en octubre hacer un evento con el libro. Y bueno, quedo abierto a cualquier cosa y estamos a la orden. Y gracias por el tiempo, gracias por tomarme en cuenta, por darme la oportunidad de compartir un pequeño pedazo de lo que hemos construido en los últimos años, que al final es, más que un resultado, se convierte en un camino con menos obstáculos que el que a veces encontramos por allí, que está lleno de piedras. Así que gracias. De verdad que mil gracias. Y sí, tu libro es el que vamos a leer como 5º libro parte de este año, así que lo vamos a tener a todas las personas que lo quieran comprar por adelantado. Cómprenlo. Súper. Mil gracias, Bolívar. Cuídate. Chao a todos. Gracias por estar presente. Chao.